oponerle a los grises de estos tiempos injustos, de exclusiones y de caídas, el derecho a soñar, el derecho al sueño colectivo. ¿Pero qué es habitar un sueño colectivo? Tal vez es ser cuerpo con múltiples brazos, produciendo palabras, deseos, movimientos, gestos, acciones, sonidos, produciéndose para realizar ese sueño. Es ser resistencia que resiste a la desesperanza, a la injusticia, a la discriminación, a la exclusión, al hambreamiento, a la ruptura del lazo social, a la impunidad. Es ser deseo, es ser pensamiento que se interroga, es ser reflexión que deviene acción, es ser memoria que construye su historia en cada gesto, y es saber que sin memoria no habrá sueños. Esto que acabo de leerles es parte de la convocatoria del primer encuentro latinoamericano de lo corporal, que el Motrix organizó en el año 2000, Estar de Sueños, y que a su vez era el 13º encuentro del Motrix. Y me pareció que leerlo era una manera de empezar a contarles, para quienes no lo habitaron, quiénes fuimos, quiénes somos, quiénes venimos siendo. El Motrix se inicia en el año 86 en el Centro Cultural San Martín, de la mano de Juan Falzone, militante de la danza y la cultura. Los primeros años funcionó en el Centro Cultural San Martín y luego en nuestro querido Teatro IF hasta el año 2002. Esos años estuvieron habitados de encuentros anuales en septiembre, como hoy, de profesionales abiertos a la comunidad, de talleres de profesionales, de trabajo en la comunidad, en hospitales públicas, de un área clínica, de un área de educación, de un área de publicaciones y bibliotecas y de un área de investigación. Y probablemente me estoy olvidando de algo más. Queremos decirle que para quienes no habitaron esos años en Motrix, seleccioné algunos de los nombres de esos encuentros que me parece que hablan de esa historia. El otro también existe, afianzando la confianza en nuestra propia valía, entretejiéndonos, construyendo la memoria, redes que resisten, raíces y redes de lo corporal, cuerpo, imágenes de lo social. Esos fueron algunos de los nombres de nuestros encuentros, que seguramente a muchos de nosotros nos conmoverá y nos hará sonreír el volver a escucharlos. Decíamos entonces que el Motrix no soportaba una definición cerrada sobre sí, que era proceso, que era gerundio, que era siendo, construyéndose. Nos reconocíamos como un espacio socializador, generador de redes, y esa era nuestra fuerza, tejer en la diversidad de quienes poblábamos el Motrix. El año pasado, ya comenzada la pandemia, un grupo de compañeros de ruta de aquellos años empezamos a soñar un reencuentro. Miguel Doña, Ali Lipovetsky, Carlos Trossman, Gaby Marquís y yo soñamos una vez más y fue el reencuentro. Allá por el mes de diciembre, el Motrix habló desde un muro de Facebook y nos convocó al reencuentro. Y el reencuentro fue una fiesta, y fue emoción, y fue brindis, y es camino. Desde entonces nuestro muro Motrix en el Facebook se pobló de testimonios de nuestra historia, videos de las mesas redondas que el área de videoteca supo amorosamente conservar, algunos homenajes y textos y texturas de lo corporal, espacio que teje bibliografía de nuestro campo. Cabe entonces la pregunta: si el Motrix surge en los primeros pulsos del retorno de la democracia, en aquellos años florecientes para el campo de lo corporal, que ponía en el centro de la escena de los cuerpos otrora desaparecidos, privados del rito de la vida, del pasaje del rito de la vida a la muerte. En estos tiempos de pandemia, ¿qué intensidades nos convocaron a entretejernos nuevamente?
En estos tiempos de cuerpo aún más impactados, más aislados, amenazados, inclusive privado en algunos meses del rito de despedida al que parte. ¿Acaso esas intensidades aún no simbolizables no nos convocaron a brevar en esa historia de redes que resisten, de redes que supieron resistir, de una red de profesionales que trabajamos con el cuerpo del otro, que es al mismo tiempo el trabajo sobre nuestra propia corporalidad siempre en construcción? Cabe entonces la pregunta. Es como si el Motrix, el movimiento de trabajadores e investigadores corporales de la salud, para la salud, se hubiese sacudido ese estado de hibernación y nos convocó al encuentro. Bueno, y así llegamos hasta hoy, a este nuevo encuentro en nuestros clásicos septiembres, por eso elegimos hacerlo en septiembre, en este primer conversatorio con su cierre en movimiento, un cierre que habilite a la resonancia de las palabras resonando en nuestro cuerpo, a que las intensidades, esas que afectan sin decir, encuentren también su forma de expresión. Bueno, hasta aquí un poco para quienes no han tenido historia con el Motrix, como para que conozcamos y que conozcan un poco de esta historia. Vamos a ir comenzando entonces con la primera parte, que es el conversatorio, placerazo, quienes, bueno, Elina Matoso y Susi Kesselman han sido habitantes del Motrix en todos sus años, y hoy en este conversatorio vuelven otra vez a traernos su palabra. María Laura Méndez no comparte historia con el Motrix, pero su palabra es una palabra que seguramente va a producir resonancias y aperturas para este nuevo momento, ¿sí? La idea es, vamos a organizarnos así, porque como dice el poeta, codo a codo somos muchos más que dos, y vamos a tener que ver cómo nos organizamos para poder trabajar, para que todos puedan intervenir. Entonces la idea es esta. Arrancamos con el conversatorio, que va a tener como 2 vueltas de intervenciones de Lina, María Laura y Susana, cada una de unos 7-10 minutos. La primera vez para hablar de lo que tengan ganas, alrededor de este tema que hoy nos convoca, que es los cuerpos del siglo XXI en el 2021, porque desde el 2002 hasta hoy seguramente han producido y se han producido, o hay mucho para pensar acerca de la producción de cuerpos, que siempre lo hemos entendido como una producción histórico-social. Les decía entonces que hay una primera vuelta del conversatorio y una segunda en donde ellas van a poder dialogar entre ellas, y después les pedimos que las que quieran intervenir pueden hacerlo, o anotando una pregunta en el chat. Esa es una posibilidad, o la otra posibilidad es anotarse en lista de oradores y yo les voy dando la palabra, porque vieron que si se superponen no se escucha nada. Así que por eso el pedido de que pidan la palabra, ¿sí? Bueno, largamos entonces. Voy a ir presentando a las queridas colegas. Elina Matoso, si querés desmutearte, no sé si... gracias. Elina Matoso es licenciada en Letras, directora del Instituto de la Máscara, especialista en Clínica Corporal y Arte, directora de varias diplomaturas universitarias, es asesora de Quiné, autora de varios libros, entre ellos El cuerpo, territorio escénico, El cuerpo, territorio de la imagen, Las máscaras de las máscaras, en coautoría con Mario Buschbinder, y Mapas del cuerpo, también en coautoría con Mario. Gracias, Elina, por estar, un placer, lindo, 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 te escuchamos. Bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad que me siento muy honrada, muy homenajeada. El Motrix significó mucho para muchos. Para mí, yo creo que hay una construcción de identidad que la tomamos de alguna manera en la trayectoria del Motrix, una construcción de quiénes somos o qué cuerpo podíamos aspirar en el intercambio de distintos profesionales. Fue
algo muy importante. Y quiero destacar que es muy importante ahora, en este momento, este rescate del Motrix o esta propuesta, porque es otro el cuerpo que habitamos ahora. No es el cuerpo que teníamos ni en ese momento ni el que teníamos antes de la pandemia. Es decir, ¿cómo podemos intercambiar ideas entre nosotros y pensar cuál es la corporeidad que estamos trenzando en esta etapa? Uno dice palabras y dice, bueno, todas las hemos vivido, el aislamiento, la distancia, el uso del barbijo, que para nosotros, desde el Instituto de la Máscara, nos significó una investigación muy, muy profunda, digamos, porque es otra máscara. Bueno, todo eso, ese distanciamiento, esas situaciones que hemos atravesado, que cayeron como de golpe, de un día para el otro, dio cuenta de la vulnerabilidad del mundo, dio cuenta de la vulnerabilidad de aquello que se consideraba seguro, de lo que se consideraba estable, de lo que uno pensaba que no iba a cambiar, digamos. Creo que implica construir un nuevo paradigma, donde tenemos que resignificar esto, ¿no? ¿Qué significa el aislamiento? ¿Qué significa la falta de contacto? ¿Qué significa, aunque se retome y se vuelva a una etapa supuestamente como la que se estaba, seguramente tendremos otra piel? Y esto es un tema que a mí me interesa especialmente. Tal es así que nosotros denominamos como investigación del año, el año pasado y dentro de las formaciones, la virtualidad de la piel. ¿Por qué? Porque apareció algo que no teníamos experiencia, que es el trabajar o el estar en pantalla. Y ¿cómo puede ser que aquellos que trabajamos con el cuerpo de golpe no pudiéramos estar al lado del otro y indicar un ejercicio, un masaje, una consigna, no verlo relajarse, no verle la gestualidad de todo su cuerpo? Y implicó o implica que rediseñemos el modo de vincularnos, el modo de crear corporeidad en la virtualidad. Para mí este es un tema sumamente interesante, es un desafío que me plantea seguir estando, digamos, en todo este recorrido. Y yo decía la virtualidad de la piel, porque la piel es un órgano límite entre el adentro y el afuera. Entonces, todo el adentro se ha visto trastocado con este afuera, y a su vez el afuera ha entrado en cada uno de maneras distintas. Porque uno dice aislamiento, pero vaya a saber cómo lo tomó cada uno en su cuerpo, en su piel, en sus órganos, en su postura, en su gestualidad. Bueno, yo podría decir lo mismo de esas otras condiciones para seguir vivos, entre comillas, dentro de esta etapa. Y el tema de la máscara me parece muy interesante, porque la máscara del barbijo, como obligatoria, implica recortar el sonido, la voz, implica el aliento, frenar el aliento, ¿no? Y esto es muy, muy, muy significativo, más allá de la incomodidad o lo que sea que nos produzca el tenerlo puesto. Sería un enmascaramiento nuevo para la humanidad, podríamos decir, y usar una máscara y estrenar una máscara no es un chiste. Ahí se producen trastornos inevitables de la imagen corporal, del vínculo con el cuerpo, del vínculo con los otros, de haber estado con barbijo seguramente y no reconocer al que estaba al lado. Bueno, ¿cómo hemos manejado o cómo podemos manejar
esta máscara y estos enmascaramientos. Estos son los temas que a mí me preocupan en este momento. Cómo manejamos o cómo transitamos la virtualidad, cómo construimos red, que es lo que decía Lili, cómo construimos red en estas condiciones y qué corporeidad se va a ir fundando en este momento. Eso es lo que yo largo como tema disparador. Vamos a ver cómo seguimos, Lili. Gracias, Celina. María Laura, no sé si se pudo volver a conectar porque se le cayó la conexión. Estamos así, esta es parte de la tarea. Esta es parte del cuerpo fragmentado. También. Esta es parte de estar en pedazos. ¿Cuál es el lugar de la unidad? ¿Qué unidad corporal hay? Y qué temporalidad también, ¿no? Exacto. Y qué temporalidad. No, ¿y qué temporalidad? Susi Kesselman es eutonista, psicóloga social, asesora de Quiné, corpodramatista y autora, entre otros tantos libros, del pensamiento corporal, Cómo afinar el cuerpo sin ir a California, y Corpodrama, Cuerpo y Escena, en coautoría con Hernán Kesselman. Y por favor, si querés agregar algo más, con gusto. No, lo que quiero agregar, ya que está Susana, que escribimos un libro de cartas con Susana, estando primero en España las dos, pero después yo me volví a Argentina, y de cartas de verdad, porque no existía todavía un sistema por el cual podíamos mandar a través del WhatsApp o del Gmail o de eso. Entonces nos mandamos cartas escribiendo sobre, cuando llegaba la carta de Susana, yo lo que le había contado ya había quedado viejo, y así estábamos mandando. Pero el libro se publicó, y es un libro que, sí, las conversaciones, no sé, que tengo con Susana en ese libro, que lo presentamos acá en la Argentina, que creo que estuvieron, Elina estuvo, me acuerdo. Sí, aclará que es Susana Bolosín, que vive Susana Bolosín, ¿no lo dije? No, que vive en Mallorca. Con Susana Bolosín, que vivía en Palma de Mallorca, yo vivía en Madrid. Bueno, nos empezamos a escribir ahí, y después, bueno, seguimos yo en la Argentina, recién llegada, contándole cosas de lo que vivía acá, y bueno, y ella seguía en Palma de Mallorca, como ahora que sigue en Palma de Mallorca. ¿Me oyeron, más o menos? Sí. Bueno, entonces sigo. Bueno, cada libro significa un pasaje mío, ¿no? De diferentes momentos de mi vida. El de dinámica corporal fue cuando yo todavía no era nada. Era una persona que me mandaron, me dijeron, no tenés idea de cómo trabajar con él. Sabían que yo trabajaba corporal, pero para mí, bueno, entonces a partir de ahí me empezaron a pedir, mira, hay una chica con una escoliosis, ¿no la tomarías para ver si...? Bueno, y así empezó todo, así empezó la joda, como dicen. Bueno, la cuestión es que después, como tenía yo familia y una nena chiquita, qué sé yo, invitaba a los profesionales a que vinieran a España. Así vino Berta Višnivets y vino Alexander Lowen. Después yo fui, bueno, terminé la formación de bioenergética también, y terminé la formación de eutonía. Bueno, lo digo un poco así, porque los primeros libros fueron sin que yo fuera eutonista, y se nota un poco cuando los lees, porque tenía una gran libertad para hablar. Y después fui haciéndome con el lenguaje que después me marcó la eutonía. Bueno, las cosas importantes creo que están dichas en los libros, y les cuento algo que casi me parece divertido, que yo anoté una serie de cosas para decir, pero las tengo en este WhatsApp en el que estoy hablando, así que no las voy a poder mirar. Entonces voy a contarles un poquito, y muy brevemente, que ya sé que hay que ser breve, un poco el pasaje. Por primera vez se habla de el cuerpo en un congreso que se llamaba el Congreso de la Locura en San Sebastián, y yo tenía que hablar. Y ahí, bueno, fue para mí muy de un estado de mucha tranquilidad, no, porque era un congreso de psiquiatras. Y bueno, y estaban muy distraídos con el tema corporal, hasta no me daban bola, hasta que yo les propuse una experiencia corporal. Y ahí empezó a entrar, para mí fue la primera vez que el cuerpo, yo fui a varios congresos de psiquiatría, la primera vez que en España y en San Sebastián entraba el tema del cuerpo en una ponencia. Después escribí el libro de dinámica corporal, que fue el primero que escribí. Nada más voy a contar de esto, del libro de dinámica corporal, que cuando lo leyó una alumna mía, me dijo, pero Susana, acá no hay nada de lo que nosotros vivimos en tus clases. Y ahí me di cuenta que el lenguaje que yo usaba era un lenguaje que era para, no sé, para que lo leyera a mis compañeros de letras,
pero no era un lenguaje que tenía que ver con lo corporal del lenguaje. Y bueno, y ahí fui, después con pensamiento corporal, ya estaba en la escuela de Autonía, fue más corporal el lenguaje, y fui, bueno, poco a poco, después con mis conocimientos más conectados. Bueno, Hernán al lado mío también fue un gran compañero para pensar lo corporal, y después las compañeras acá, Lina, y bueno, las chicas que me recibieron amorosas al principio, vos también, Liliana, estábamos en ese grupo inicial que me recibió, y después también creo yo que los libros siguientes ya fueron más conectados con la Autonía, ¿no? Y conectados con el pensamiento de Deleuze y Guattari, que yo sigo bastante, me interesa, conocí a Guattari en el Congreso de Nuevos Paradigmas, y 3 veces me conecté con Guattari, para mí fue importante, el paradigma estético, no sé, me resultó muy importante para el trabajo corporal. Y después, bueno, en el medio también, antes de volver a la Argentina, la conocí a Gerda Alexander, la creadora de la Autonía, o sea que lo conocí a Lowen, la conocí a Gerda, qué sé yo, fueron personas que a mí me marcaron, haberlas conocido, porque las conocí casi diría en los pasillos, cuando hablaban de las cosas que no tenían que ver con la Autonía concreta, sino con la vida. Y para mí me marcaron mucho en ese sentido también. Bueno, eso. Y después, lo de Deleuze y Guattari, Deleuze tiene una frase que para mí fue importante y que la sigo diciendo, que tiene que ver con una pregunta que él dice: la sensación es una pregunta, aunque solo el silencio responda. Y entonces eso me permite trabajar por WhatsApp, porque yo hago preguntas en el WhatsApp, voy guiando a las alumnas con preguntas. A mí el WhatsApp no me molesta, el Zoom les digo que sí, francamente, porque tengo poca facilidad para este tipo de tecnología, pero el WhatsApp me permitió algo que a mí me gustó, por lo menos quiero comentar esto, que es encontrar que las alumnas, en lugar de irse corriendo de la clase, que siempre llegan apuradas a buscar al chico, tomar el colectivo, ir a otra clase, qué sé yo, de golpe están pudiendo hacer la clase cuando pueden, me comentan lo que les va pasando, de golpe voy teniendo a través del WhatsApp otra comunicación que la que tenía en lo presencial, ni mejor ni peor, diferente, yo siento que diferente. Y después la revista Quiné, que bueno, estoy escribiendo, creo que ya escribí 200 notas, creo que también me permitió pensar muchos temas. Y en el último tiempo fui investigando en la literatura qué pasó con el tema de la pandemia, y encontré que Shakespeare escribió todas sus obras en pandemia. Y que Romeo, creo que lo habrán leído, porque si alguien leyó Quinoer, esa nota está, que Romeo podía no haberse suicidado si alguien le avisaba a tiempo que Julieta no se había suicidado, no había tomado ese veneno. O sea que hay todo un tema de Shakespeare con el tema de la pandemia que él padeció, que no tenía vacunas ni nada, ¿no? Que era creo que era la peste bubónica en ese momento. Y después también, bueno, hubo varios libros que tomaron el tema de la peste, ¿no? El Camus, yo creo que también es desconocido. Pero bueno, por suerte puedo escribir, seguir trabajando. ¿Qué quieren que les diga? No es nada lindo estar en pandemia, pero me sirve para reflexionar sobre muchas cosas de este tiempo. Y para mí el exilio fue un poco una pandemia, porque yo no pude hablar con mis padres, hablaba por teléfono, pero no los veía. Ahora podemos, no sé, y además ahora muy rápidamente nos conectamos por los celulares. No sé, hay algo de este tiempo de pandemia que lo estoy atravesando, reflexionando. Incluso les digo que hay ciertas, no sé, ciertas posibilidades que encuentro al WhatsApp en el trabajo, por lo menos de Autonía, porque lo que decía Gerda es importante, que ella buscaba, la pedagogía de Gerda era una pedagogía de posguerra, y ellos entonces pensaban que los pedagogos anteriores, mostrando los movimientos, cómo tenía que ser las gimnasias, que bueno, que habían fracasado, habían terminado en una guerra. Y entonces ya decía, no quisiera o no quería, no buscaba una pedagogía de imitación de los movimientos. Qué mejor que ser una voz, que también es cuerpo, yo creo que la voz es cuerpo. Y bueno, qué mejor que ser una voz en un micrófono que dice las cosas, no me pueden imitar los movimientos porque no me ven. O sea que encuentro que hay una autonía posible en esta pandemia. Y que la voz es cuerpo, y me están escuchando. No me están viendo, pero me están escuchando. Y que, bueno, hemos aprendido
y hay ciertas cuestiones que yo considero muy fuertes en este momento, que están más relacionadas, les digo la verdad, con la política, en la pandemia, y lo que está pasando en el mundo, y países que no tienen vacuna. Soy muy sensible a todo eso. La verdad, soy muy sensible a todo este tipo de cuestiones, entonces no sé, a veces tengo que cortar un poco las comunicaciones para estar más en silencio. Bueno, esto, nada más, chicos. Ok, Susi. Mariela, gracias. Y la verdad que es cierto que tu palabra hace también a la presencia de tu cuerpo, sin duda, en estas nuevas modalidades que vamos construyendo. María Laura, ¿podés hablar? Bueno, Elina, ¿te puedo volver a dar la palabra hasta ver cómo se resuelve esto, por favor? Sí, cuando entre María Laura, obvio, le damos lugar. Nosotros cuando trabajamos en grupo con este sistema de pantalla, hablamos de que parecen reuniones espiritistas. De golpe hay fantasmas, de golpe alguien se queda sin voz, de golpe alguien dice una cosa y no se lo escucha. Estas palabras nuevas como mutearte, como inclusive Zoom, ¿no? Zoom es enfocar. Todo esto nos ha traído, yo creo que una mirada que hay que reflexionar y cuestionar y ver cómo la encaramos, ¿no? A mí yo me quedé con esto de cuál es la imagen del cuerpo que se construye a partir de esta situación, es decir, cómo cada uno construye imagen, o puede construir imagen, una imagen que lo sostenga, que no lo lleve a la derrota, entre comillas, ¿no? A poder estar con su cuerpo presente y activo, aunque esté encerrado, aunque tenga dificultades para conectarse con otros, aunque no pueda salir, aunque no pueda viajar, ¿no? De ahí por eso que me parece interesante el tema de la piel y la frontera. La pandemia, dentro de un mundo globalizado, trajo de pronto las fronteras de Prepo. No conectarse con otro, no ir a otro, quiénes estaban, quiénes eran sociedades más vulnerables. O sea, yo diría que la globalización tan, entre comillas, tan, de tanta unidad que nos daba en el mundo no es tal, ya que, como decía Susi, las cosas políticas y económicas se han jugado, se juegan, y bueno, hay una especie de resquebrajamiento, de fraccionamiento del mundo, que hay que ver cómo lo resignifica cada uno, ¿no? Creo que cómo afecta esto en la piel, diría, en el límite, en cada uno en su propio límite, ¿no? Y aquí me refiero especialmente al contacto, como las técnicas corporales que convocan muchas veces a hacer un contacto, y tanto hemos hablado de tacto y contacto con la Antonía, con Gerda Alexander. Bueno, ¿qué significa hacer contacto en este momento frente a la pantalla, donde el tacto no está presente, ¿no? Y bueno, esas son cosas que me dan vuelta. Y otros temas tienen que ver con que yo fui muchos años titular de una materia en la facultad, que era Teoría General del Movimiento, en la carrera de Artes, en la UBA, y era muy interesante ver y se trabajaba la imagen del cuerpo en el arte. Entonces esto me lleva a pensar, y me ha llevado a interrogarme sobre cuál es el lugar de la expresión en este momento, cuál es el lugar de la creatividad, cuál es el lugar de la gestualidad, cómo construimos gestualidad en la virtualidad, cómo transmitimos una potencia creativa que es indispensable para construir cuerpo. Un cuerpo sin potencia creativa es un cuerpo sin fuerza, yo diría un cuerpo vacío,
un cuerpo que no puede expresarse o que no se conecta con su expresión. ¿Y qué significa conectarse con la expresión también? Significa acercarse a una frontera que tampoco es fácil de acceder, que es la frustración, la angustia, el no poder, y bueno, un artista o una orientación artística implica atravesar esas barreras, ¿no? Poder tener la fortaleza de atravesar la incertidumbre, la inseguridad, a ver, ¿cómo podríamos decir? Lo desconocido. Y eso me parece que la relación entre corporeidad y creatividad es fundamental en este momento. ¿Y qué se puede hacer para eso? No quedarse atrapado en movimientos que son solo, no sé cómo decirlo, solo técnicas o solo muy recortados del sentir, ¿no? A mí me llama la atención como hay muchas personas que se acercan y dicen, yo me cuido el cuerpo, hago yoga y después va al supermercado, como que no se conecta con el yoga. Es un vínculo que establece con su cuerpo que no tiene la riqueza de transformarlo. Bueno, esto a mí son preocupaciones que quiero saber y compartirlas para ver cómo las podemos encarar, ¿no? Dije lo del yoga, como podría haber dicho gimnasia, como podría haber dicho cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, ¿dónde está el otro si cada uno de nosotros tiene que resignificar al otro? Tiene que saber qué significa otro cada uno de nosotros, porque el otro en este momento está muy transformado. Es más, hasta podría ser un desconocido, ¿no? Porque me acordaba de un concepto de Keleman respecto de la piel, que la piel es el límite, un poco lo que dice, ¿no es cierto, Nina? Pero que Keleman usa un concepto interesante, el bioenergetista Keleman, ¿no? Stanley Keleman, que dice lo extralimitado y lo sublimitado, ¿no? Es como que a veces ese límite puede estar demasiado para adentro o demasiado extremo hacia afuera. Esa era una cosa para comentar respecto de los límites corporales. La otra, que es, bueno, el contacto es un concepto muy diferente del tacto para nosotros en eutonía, simplemente, no sé si alguno quiere en un momento lo explico, pero para nosotros tacto es piel, por supuesto es el límite corporal, pero contacto es todo un trabajo que es una construcción, es una constructo el tema del contacto consciente. Bueno, eso es un segundo tema. Y después, a ver, de lo que dijo Elina también, me parecían, bueno, varias cosas. Es como que quizás el tema de la disociación para algunas personas está bien. Va al mercado y hace la gimnasia, no sé, cada uno encontró defensas posibles, no las mejores defensas, pero las defensas posibles para seguir viviendo. Y yo encontré una forma de dar clase que es muy interesante para mí, porque si no se me agotan las ideas. Entonces, ¿qué hago? Me siento en un lugar que se ve la calle, y lo llamo el panóptico, como diría Foucault. Desde ahí veo personas que cargan peso, que llevan el cochecito, que, bueno, que hacen un montón de cosas. Entonces, eso que veo en la calle a mí me inspira la clase. Entonces veo personas que tienen la cabeza muy caída, o que los hombros están muy para adelante porque están empujando un cochecito, o que levantan con demasiada fuerza algo que parece liviano, o con demasiada levedad algo que parece pesado. Yo me voy inspirando con los cuerpos que veo en la calle a través de mi plano óptico, que también, hubo como cosas que yo encuentro fueron muy fuertes, horribles, pero también hay algo de aprendizaje en esto que a mí me parece que vamos a ir rescatando, a lo mejor no todo ahora, pero que vamos a ir rescatando de algunos aprendizajes, porque por otro lado, esto vino, y qué hacemos con algo que viene, ¿no? Algo que de golpe te viene, y cómo es ese cuerpo que tiene que armarse de nuevo para eso nuevo que viene. Y después lo otro que quería decir es mis libros con Violeta Gainza, nada más que nombrarlos. Los 2 libros con Violeta Gainza, que siempre estaría agradecido a Violeta porque me abrió un espacio importante para mí en la vida de Gerda Alexander. Ella la conoció, Gerda Alexander estuvo en la casa de ella viviendo, la creadora de la autonía, ¿no? Y entonces, bueno, Violeta fue muy generosa conmigo a abrirme el libro de música y autonía y diálogos también que tuve con ella relacionados con el libro que ella escribió con Gerda, Conversaciones con Gerda Alexander, que le pude hacer las apostillas.
Nada, eso, para agregar, si querés sigo hablando. Puedo hablar de algunas. Yo quiero decir algo de lo que dice Susi. A mí algo que me estimula cuando estoy trabajando en los grupos, vos decís la calle, Sí. es el entorno que cada persona tiene en la pantalla. También, sí. Algunos son plantas, otros tienen el gato que les pasa por adelante, otros el mate. Y eso es genial. Es interesantísimo, genial, e inclusive lo tratamos de incluir como espacios que se amplían para la como conexión con cuerpo, el otro, cuerpo también. porque es una manera de pertenencia, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no? Sí, es así. Cómo crear grupalidad en estas situaciones, ¿no? Sí. Lo bueno de incluir también a personas que no viven en la Argentina o que no viven Claro, en Buenos Aires. totalmente, Eso ha totalmente. sido maravilloso. Es Bueno, no es que estoy maravilloso. haciendo una alabanza de la pandemia, chicos, no. Estoy tratando de ver que hubo algunas cosas que fueron positivas. Pero de golpe nosotros tenemos gente de Italia, no sé, de México, de España, en los grupos de Corpodrama, que siempre eran más, no sé, se hace también interesante otros cuerpos, otras vivencias, otros heterónimos, ¿no? Porque trabajamos con los heterónimos. Claro. Corpodrama es una experiencia digamos, de psicología, de teatro, no sé, más Susi, perdón que les interrumpa, ahí me acaba de avisar María Laura que acaba de poder entrar. ¿Les parece que tenemos la palabra? A ver si puede. María Laura, ¿me escuchás? Sí, sí. María Laura. Bueno. María Laura, ¿estás? Te estoy convocando otra vez. Yo te escucho, ¿me escuchás? Sí, muy bien, bravo. Bueno, una odisea, internet desapareció. La presento a María Laura un segundito, para quienes no la conocen. María Laura Méndez es antropóloga, es doctora en educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, fue profesora titular de la UBA, de la Facultad de Psicología desde el 84 al 2007 en la Cátedra de Introducción a la Antropología, ¿cierto? Y fue decana de la Universidad de la Carrera de Ciencias de la Educación de la UNER, de la Universidad de Entre Ríos, de 2002 a 2010. Es docente de posgrados y maestrías en distintas instituciones, como el Hospital Italiano, Abdeva, la asociación, la PPG, que es la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, entre otras. Bravo, María Laura, que podés entrar. Te escuchamos. Bueno, yo querría plantear tres cuestiones en relación a que hay que hacer una revisión de qué pasó en el pensamiento occidental en esta división de llamado cuerpo y alma, mente, lo que fuere, ¿no? Distintos autores le han dado distintos nombres, no importa. El tema es esa separación total en donde el cuerpo queda subordinado al alma o a la mente, y esto es obviamente la ontología del pensamiento moderno. Entonces, a mí me parece que revisar esa ontología es un elemento fundamental, porque no es que la ontología aparezca como un espacio, digamos, un espacio, si querés, bueno, en relación a la filosofía, sino que atraviesa nuestra subjetivación, ¿no? La compone a nuestra subjetivación. Entonces, el hecho de pensar que prevalece el pensamiento sobre lo que se siente o sobre las sensaciones, es gravísimo, ¿no? Ha tenido consecuencias gravísimas. Justamente esta separación del cuerpo y la cabeza, el cuerpo y la mente, y el cuerpo y el alma. A su vez, hay toda una connotación en relación a los términos. Se considera que el alma tiene una connotación religiosa, y en esta segmentación permanente que realizamos, cuando hablamos de mente, parece que estamos hablando o que le hemos dejado la mente a las neurociencias, ¿no? Como que la mente es algo así como el funcionamiento del cerebro. Cosa que no tiene nada que ver con cómo lo pensó el siglo XVII, como lo pensó Spinoza, ¿no? La mente es el cuerpo, en realidad. Todo el cuerpo. La mente es el cuerpo, y por algo esa filosofía que nos propone Spinoza, lo que le pasa al alma le pasa al cuerpo, lo que le pasa al cuerpo le pasa al alma, se puede decir como él lo decía, en dos términos. Él usaba alma y usaba mente. Los dos términos. Mente, que traducido del latín mens, que es el término que más ha usado, pero mente en el sentido de cuerpo, ¿no? En el sentido de que todo el cuerpo es la mente. Entonces,
Me parece que es fundamental volver a revisar, hacer una revisión ontológica en relación a esta separación y a los efectos. Los efectos que tuvo fundamentalmente en la educación, pero no solo, ¿no? Porque, como yo decía antes, toda la ontología nos constituye nuestros procesos de subjetivación. Entonces, revisar y dar cuenta de cuáles son directamente los efectos de esa ontología. Ontología que tiene su antecedente, por supuesto, en la filosofía cristiana, donde el cuerpo es el lugar del pecado, ¿no? Entonces, si somos pecadores, somos porque hemos pecado con el cuerpo, lo cual esto es muy terrible, ¿no? Porque pone siempre al cuerpo en ese lugar negativo. Y por otro lado, está de alguna forma reafirmado por la filosofía moderna al no poner ya hablar de pecado ni hablar de Dios, sino más bien tratar de esconder estos términos, pero en vez de hablar de pecado hablamos de error. Los errores son del cuerpo, ¿no? Porque nuestra alma sabe actuar porque Dios le puso ideas que son esas ideas innatas con las que nacemos, por lo cual el error siempre nos viene de afuera y el error nos viene del cuerpo. Por lo tanto, me parece que ahí hay un punto como para revisar en esta relación del cuerpo como enemigo del alma o enemigo de la mente, y la perspectiva de Spinoza, que es todo lo contrario, ¿no? Como esta idea de que lo que le pasa al cuerpo le pasa al alma, y que el alma es la idea del cuerpo. Si no tuviéramos afectaciones en el cuerpo, el alma lo que hace es dar cuenta de esas afectaciones del cuerpo. Y por lo tanto, todas son afectaciones en el cuerpo, ¿no? No hay nada que no nos afecte los cuerpos. Y el alma lo que hace es tener idea de esas afectaciones. O sea, que la única idea que tiene el alma es la del cuerpo, lo que da lugar después al entendimiento. Pero en principio, las ideas son las ideas de las afectaciones. Si tomáramos esa ontología, sería otra cuestión. Ese es un punto. El segundo punto ya es más remitido al siglo XIX en adelante, es la preeminencia de las relaciones significantes o de la lógica del significante, ¿no? Es decir, esta idea, esta primacía del régimen de signos significante, en el cual todo tiene que ser traducido al lenguaje y deja de lado los otros regímenes de signos. No porque no entendamos que obviamente hay un régimen de signos que en nosotros es el que más usamos, digamos, que es el régimen significante, pero con el régimen significante no se puede dar cuenta de todos los otros regímenes de signos. Por lo tanto, todo lo que se registra en el cuerpo y todo lo que expresa el cuerpo son signos que no pueden ser del todo traducidos al lenguaje, porque el lenguaje no es hegemónico respecto de todos los otros regímenes de signos. O sea que ahí tenemos un segundo punto en donde queda delegado el cuerpo, ¿no? Los signos que se hacen en el cuerpo, los registros de las afectaciones, solo tienen validez si son traducidos al lenguaje, y no pueden ser traducidos. Entonces me parece que en ese punto es interesante para trabajar esto que no tiene traducción, ¿no? Que tiene justamente expresión diferente. Y el tercer punto que me parece que hay mucho para trabajar, que tiene que ver con lo anterior, pero que un poco ha sido pensado de una manera, de alguna forma, digamos, distinguido, ¿no? En el sentido de que la sensibilidad, o sea, esto que quedó relegado en la modernidad, ¿no? La sensibilidad fue solamente expresada o pensada en términos de sexualidad. Y esto es otro de los problemas. El cuerpo no es solo sexualidad. La sensibilidad es mucho más que la sexualidad. Entonces, el hecho de la hegemonía de la sexualidad es otro problema para trabajar el cuerpo, porque otra vez queda relegado todo lo que tenga que ver con sensaciones, que serían incluso la amplitud de nuestros territorios existenciales, que no son, otra vez, ni traducidos al lenguaje, y son puramente sexuales, como si esa fuera la única energía que tenemos, que como dicen Deleuze y Guattari, no deja de ser sexual, por supuesto que también lo es, pero esta energía no tiene por qué tragarse, digamos, a toda esa energía del cuerpo que es la energía de la sensibilidad. Entonces, a mí me parece que ese es el plano que hay que trabajar, y yo llamaría hoy a esto ese inconsciente sensible, ¿no? Para una manera de enunciarlo, porque
Y así como Rancière llama, ¿no?, a un inconsciente estético, y dice que es el inconsciente estético el que le permitió a Freud trabajar el inconsciente, que primero lo trabajó la estética. Yo diría que, bueno, que hay un inconsciente sensible que justamente no puede ser representativo, no es representado por la conciencia, por lo tanto no puede ser hablado, ¿no? Bueno, esa me parece una línea interesante para empezar a investigar y para empezar a trabajar algo diferente. Bueno, yo les propongo ahora abrir la posibilidad de que quienes quieran intervenir o decir o hacer preguntas, o lo escriban en el chat, o se anoten, o levanten esa manito amarilla, ¿vieron?, para poder ir dándole las palabras, para poder hacer circular la palabra entre todos. ¿Les parece bien? Yo porque no sé dónde están las manitos ni nada, quería comentar alguna cosa. Y es que en la neurociencia recién con Nazaret Castellanos, o sea, hace muy poco tiempo se incluye el cuerpo en la neurociencia, que uno dice, bueno, estamos ahí para mirar, hemos leído bastante neurociencia. Recién ahora con Nazaret Castellanos creo que es la primera persona, dice que se le reían los profesores en la cara cuando ella decía la relación entre el hígado y el cerebro. O sea que creo que es bastante novedoso esto, también con la neurociencia, ¿no? Bueno, eso. Sí, Moni. Me siento emocionada de escucharlas y de verlas dentro de lo que se puede, verlos y escucharlos. Muy contenta de volver a tener Motrix. La verdad que de a poquito lo vamos a ir reconstruyendo y llenándolo de actividad, de ideas y de movimiento. Todo lo que están diciendo me hace pensar, y por supuesto que he probado cosas en este tiempo de trabajar con Zoom, de trabajar con la palabra. Han sido recursos buenos. Yo pensaba, mientras hablaban, que al principio, cuando decían lo que nos impactó, dónde nos impactó, que en realidad el virus impactó también en nuestras creencias. Es decir, hay como toda una serie de ideas que se cayeron. No solamente la idea de la muerte y la cercanía y la posibilidad de los rituales, sino también en sí algunas ideas sobre qué es la normalidad, por ejemplo. ¿Quiénes querían volver al principio de la pandemia a la normalidad? Bueno, otros que no queríamos volver a esa normalidad que se decía. Las rutinas que teníamos se pusieron en cuestión. Las ideas del tiempo, del espacio, de la transición también. Esto que dicen ustedes ahora, ¿no?, de cuerpos incluidos y cuerpos excluidos, no es nuevo. Me acuerdo que ya lo habíamos trabajado mucho en el Motrix, esta idea, en la crisis del 2001, la idea de los cuerpos excluidos, de los que se caen fuera del sistema. Hay cosas que en realidad uno piensa que van a volver y no eran materia estable. En realidad la vida y la sociedad cambiaban todo el tiempo y todo el tiempo tenían estos problemas, solo que la pandemia puso más luz sobre estas problemáticas en algunas, la dificultad de vivir y de tener vínculos, por ejemplo. Bueno, me cuesta, la verdad que me cuesta a mí también hablar, no sé si se escucha. Se escucha bien, Mónica. Bueno, lo que quería señalar era eso, que en realidad creemos que teníamos una estructura y una normalidad. Creemos que teníamos una manera que estaba dada y que se podía sostener. Y como dice Winnicott, bueno, los seres humanos vivimos en un mundo de cultura, y lo que se pusieron en duda fueron nuestras creencias sobre todo. Esas se movieron, esas se alteraron. Ya no sabemos demasiado
¿Qué creencias podemos tener? Para mí el cuerpo y sus creencias es un lugar al que recurrir, es un refugio al que volver. Y esto es donde el Motrix puede seguir trabajando. La idea de creencia, la idea de sensación, sensibilidad, las potencias, como dice María Laura, la potencia del cuerpo sigue. Ayer se hizo una marcha muy grande por el clima, por el agua, por el cuidado del ambiente. La mirada me parece que está volviendo hacia eso, y ahí, hacia allá tenemos que ir. Bueno, nada, estas cosas estuve pensando mientras hablaban. La pandemia es una especie, para decirlo de alguna forma, de lupa. Es decir, que agrandó, ¿no? Como hace una lupa, el tamaño de lo que en realidad ya estaba, porque ya había una gran incertidumbre, tal vez ya muchas de las creencias de la modernidad ya habían caído, fundamentalmente en relación a las ilusorias certezas de la modernidad. Entonces, me parece perfecto esto que decían, porque en ese sentido, aprovechemos esa lupa que nos agranda para ver estos problemas, que por ejemplo, ¿no? Gregory Bateson, en 1970, había enunciado prácticamente uno por uno de los problemas que hoy estamos viendo. Entonces, quiere decir que en realidad es una lupa para ver lo que nos parece, lo que estaba de lado, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante que lo aprovechemos como creencia, porque también la idea de normalidad es una ilusión fundamentalmente basada en una dicotomía normalidad-anormalidad. Bueno, es la dicotomía lo que hay que borrar, ¿no? Ok. Bueno, agradecerles este espacio. No sé ustedes, yo necesito el codo a codo con colegas que trabajan desde lo corporal. Ha sido una necesidad de estos meses, a pesar del trabajo que uno seguía haciendo, de compartir y compartir experiencias raras. Yo trabajo en el Hospital Durán con anorexia, bulimia y obesidad mórbida desde hace 5 años. Soy eutonista, entre otras cosas, de otras profesiones. No dejamos de atender una sola semana. Nos reinventamos y creo que gracias a la paciencia de los pacientes, esto de conectarse, desconectarse, que se veían, que no se veían, el entrar en contacto a través de una pantalla. Yo estoy viviendo en Bariloche, el Hospital Durán está en la ciudad de Buenos Aires, fue muy difícil. Y una de las cosas que quería compartir con ustedes es que me pasó, como decía recién Mónica por ahí, los alumnos venían a clase, o yo iba al hospital y teníamos un espacio donde nos reuníamos. En los Zoom entro yo en la casa, en la cama deshecha, en el gato que se atraviesa, en ese desayuno que no está terminado, y esto me causó dificultades al principio conmigo misma poder atravesarlas. Estaba entrando en una intimidad más íntima. Fue difícil, me fue muy difícil. Gracias a estos contactos corporales o estas clases, estoy cada vez más agradecida a lo que podemos hacer los trabajadores corporales. Muchas chicas salvaron sus vidas. Los intentos de suicidio fueron muchísimos. Cada viernes se empezaban las clases y yo decía que por lo menos sea una, que al menos sea una sola, en el intento de suicidio de esa semana. Y revalorizar, pero cada vez más segura después de esta cuarentena, que nuestro trabajo a través de lo corporal da bienestar y calidad de vida. Así que, bueno, agradezco estos espacios para estar en contacto. Sí, no cabe duda que es importantísimo el trabajo corporal que se pueda hacer a través de la pantalla, aunque sea, no cabe duda de eso, ¿no? Yo lo he notado en problemáticas de obesidad, por ejemplo, de rechazo al cuerpo, y bueno, cómo reencontrarse con un cuerpo.
en el encierro, ¿no? Y algo interesante que les quería contar es que una persona usando el barbijo podía hablar mejor. Entonces, al revés de lo que nos pasa a todos, él decía, un hombre, que no se va a sacar el barbijo cuando se pase las cosas, porque le era más fácil comunicarse con los otros con el barbijo puesto. Me pareció sumamente interesante. Yo creo que por ahí hay algo de cuando lo trabajábamos corporalmente, el poderse ocultar la boca y ocultar la voz, le era muy impresionante, ¿no? Bueno, es una anécdota, así como otras. Bueno, ante todo, ya lo conté yo cuando volví a conectar con Motrix, la alegría que me da poder volver desde la distancia, entrar en todo lo que puede ser la cercanía, esta paradoja, ¿no? La cercanía desde Mallorca a Argentina y poder sentir las voces, que es parte también del cuerpo, ¿no? Yo, bueno, iba asociando, ahora ni me acuerdo muy bien todo lo que quería decir, pero bueno, tomo lo de Lina último, porque la verdad que a mí me ha pasado mucho. He hecho un taller de máscaras, de mascarillas y cuentos, y entonces fue muy interesante, creo que ha sido publicado en Quiné, muy interesante las respuestas diferentes con respecto a lo que a nosotros nos parece que es sumamente desagradable, que es meterse el barbijo sobre la cara, pero sí que había cuentos donde pasaba lo que decía Lina, de que había gente que se imaginaba el futuro sacándose el barbijo, acá se dice mascarilla, y que estaban muy angustiados de sacárselo, porque era una forma de protección, y sirve como todo lo que salió y las diferencias de personalidades, todo un matiz de diferencias emocionales en relación al barbijo. Es como que, bueno, me he dedicado un poco a las resonancias también porque trabajo con máscaras, y es impresionante cómo algunos están contentísimos de tenerlos y algunos pueden sentirse despersonalizados y sentir que es horrible no ser reconocido, ¿no? Y bueno, podría hablar más, pero ayer recibí un chiste que me pareció increíble, que es de una persona que va caminando y saluda a otros y no lo reconocen sin barbijo. Entonces vuelve para atrás y se pone el barbijo y entonces sí lo saludan. Y entonces me pareció increíble porque tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, de que llegará un momento en que a lo mejor, y esto es lo que quería tomar como positivo, dentro de lo que sería la ruptura del cuerpo o la fragmentación, de que la mirada va a tomar mucha fuerza si logramos ayudar a que sí se desarrolle, porque hay como mucha inhibición de mirarse a los ojos, al menos en España. Me ha costado muchísimo llegar a que la gente se mire, ¿no? No sé cómo está, porque hace mucho que no hago un trabajo de mirada en Argentina, pero sí que creo que la gran población en todos lados, en Europa por supuesto, tiene una inhibición en la mirada y es muy simbólico. Yo usé en un artículo de Galeano la historia de las miradas y se los recomiendo porque es maravilloso. Es que es una población que había perdido la posibilidad de mirarse y se tropezaban y se pisaban y se pisoteaban hasta que los dioses vinieron y les ayudaron a la gente a mirarse. Y creo que en la mirada salen distintas modalidades, pero que es mirarse desde adentro, mirarse desde el corazón, bueno, todo lo que puede dar la mirada y también lo que han hablado ahora, que es
una mirada con lupa, ¿no? O sea, mirar la realidad más, o sea, una mirada que sirva, que es lo que ha pasado en la pandemia, de mirar todo como si fuera en cinemascope, o sea, mirar toda la realidad social, mirar todos los problemas mediáticos, toda la influencia mediática, es lo que nos puede dar la mirada dentro del cuerpo y afuera en la realidad. Bueno, podría hablar mucho más, pero bueno, es Gracias, realzar. Susana. Y lo único que me preocupa es que no toda la población puede tener esa facilidad que tenemos nosotros, en nuestros alumnos, en nuestros pacientes. Okay. Claro. Les pediría que ahora, a partir de ahora se anoten, porque había anotado a 2 personas para hablar, Alejo Kogan primero y después Maca Beltrán, así no nos superponemos. ¿Puede ser? Adelante, Alejo. Bueno, en principio agradecer el espacio, me encantó escucharlas, la verdad que es la primera vez que participo de este espacio, tengo la suerte de haber leído a algunas de ustedes y bueno, verlas en este espacio la verdad que es hermoso. Gracias. Una de las preguntas que me hacía y me quedaba pensando, quizá tal vez por lo que a mí me toca en lo personal, de trabajo presencial con niños y niñas hoy en día, y durante la pandemia también me ha tocado sostener ciertas presencialidades. Me preguntaba cómo piensan la transición ahora un poco más masiva, digamos, ¿no? de varios espacios volviendo al reencuentro de los cuerpos, ¿no? Como con la experiencia particular y singular de cada uno, de cada una. ¿A qué cosas por ahí creen ustedes que hay que estar más atentos? ¿Cómo uno puede estar atento a estas proxemias que se han modificado, ¿no? Porque hoy ya no son las mismas distancias que vamos a manejar en los espacios, digamos, cerrados, quienes se animen a volver a los espacios cerrados. Sabemos que cuando volvamos a estar en un espacio compartido, más allá de la experiencia que se ha tenido estando cada uno en sus hogares, cuando se encuentran los cuerpos, ¿no? Y pueden despertarse situaciones que eran inimaginables para las mismas personas e incluso para nosotros y nosotras coordinadores de espacios, ¿no? Entonces me quedaba como con esa inquietud, que quizás no pueda hacer respuesta ahora, pero me gustaba dejar la pregunta sobre la mesa y si alguien tiene ahí como alguna perspectiva, digamos, sobre esto. Nada más. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Alejo. Maca. No te veo. Bueno, hola a todos. La verdad que estoy emocionada de estar acá. Yo no vuelvo a este lugar, sino que empiezo acá. Y me produce una emoción escuchar estas distintas voces que creo que dan esperanza para atravesar esta ruptura. Digo ruptura porque me parece que estamos en rupturas que pueden abrir a posibilidades de pensar el cuerpo de otra manera. Yo soy psicoanalista, soy médica, empecé por el cuerpo mecanizado de la endocrinología infantil y las tensiones epistemológicas que se me fueron presentando a lo largo de la profesión me llevaron a pensar el cuerpo de otra manera. Y la pandemia, por lo menos en mi experiencia, y el trabajo en el Zoom, me llevó a empezar a trabajar el cuerpo desde el Zoom con mucha menos impronta que la palabra. Convocando a los pacientes a moverse, moviéndome yo, invitando a conectarse con el sentir, que no es que no estuviera antes, pero me parece que la falta del contacto, que para mí fue una ruptura, y además la propia afectación de cada uno de nosotros por la pandemia y el efecto que a cada uno nos produce, me parece que también a mí en lo personal me abrió una escucha diferente. Así que yo no sé si soy muy ilusoria o tengo mucha esperanza de que esto cambie. Me parece que la lupa de la que habla María Laura, a quien respeto enormemente y me ayuda a pensar a lo largo de estos años de una manera diferente, lo mismo que Liliana, me parece que la lupa abre. Sí nos impacta con lo tremendo de las diferencias en las que estamos en el mundo, las injusticias,
trabajo en derechos humanos y abrimos un equipo para trabajar con la afectación en pandemia en el 2019-2020, y fue una experiencia maravillosa que a uno lo hace también salir de la desesperanza. Y me parece que este es todo un camino, y lo que escucho acá me dan muchísimas ganas de seguir pensando con ustedes, así que profundamente agradecida por el encuentro de hoy. Está anotada Lili Genijovic, Geni para las conocidas, y Vivi Tobi, y después vamos a tener que ir cerrando para darle lugar justamente, ¿no?, a otras expresiones, a otra semiosis con la actividad que muy amorosamente Dora y Ceci nos van a invitar a compartir para hacerle lugar justamente a las resonancias de estas palabras, esas intensidades que se despiertan, esas intensidades que no dicen pero afectan, ¿no? No dicen con la palabra, digo, pero afectan. Así que acá se escribió Lili, está Vivi Tobi, Mario, les pido que hagan intervenciones acotadas, va a ser un placer escucharlos, y después les vamos dando el espacio para continuar, después vamos a continuar a Ceci y a Dora, ¿ok? Adelante, Lili. Bueno, en principio me resulta sumamente emocionante, pero sumamente emocionante reencontrarme, yo les diría casi con mi historia, porque hay gente que conozco, bueno, yo no lo puedo creer, a Maca Beltrán, Maca, yo no te hacía acá, hicimos juntas toda la carrera, ahora la acabo de ver, toda la carrera de psicología. Ella ingeniera, que no lo dijo, y yo economista, y había otra tercera, pero no lo puedo creer, los años que hemos estado juntos y yo no sabía. Ojo, me pasa con Gabriela Martín, que cada vez que aparece esto, digo, la voy a saludar, porque años estuvo conmigo trabajando, años. Bueno, la verdad, lo primero es ese impacto, que es, qué bárbaro, ¿no? Cuando nos encontramos, pero nos encontramos profundamente. Yo siento el Motrix, más que el Motrix, es cada uno de ustedes, como la fuerza, bueno, es muy, muy impresionante. Siento a veces eso, ¿no? Que, bueno, yo misma estoy en un momento y en una etapa de mi vida que me conecto con la historia, fuerte, con lo que vivo, con lo que he vivido, muy fuerte y muy lindo, porque bueno, me parece lindo. Y lo que quería decir, que ya está, ya no sé, bueno, se me mezclan las cosas por la emoción. Primero es una cosa que yo siento mucho conmigo y con los pacientes, cansancio. Una de las cosas que más la gente trae es cansancio, porque es tanto la energía que nos requiere el vivir, el producir, el hacer cosas, que estamos todos muy cansados. Esto me es fuerte. También siento que me es muy, muy impresionante que estamos todos atravesados por la pandemia, y eso mundialmente, cosa que es un nivel de intensidad muy, muy impresionante. Y lo que también apareció acá, que me parece sí, muy correcto, no vamos a volver a ninguna normalidad. Primero no vamos a volver. Haremos otra cosa, pero no volver. Nunca vamos a poder volver a lo anterior. Ah, yo querría... No, no, no. Siempre de alguna manera avanzamos, no volvemos. Y no vamos a volver a ninguna normalidad, porque ¿dónde estaba? ¿O dónde está esa normalidad? Tampoco. Haremos y estamos haciendo, en el mejor de los casos, lo mejor que podemos. Esto para mí entra dentro de lo mejor que podemos. Por lo pronto es incluir más relaciones, conectarnos, como de la piel para adentro, de la emoción. Es como conectarnos del corazón, que siempre, cuando nos hemos conectado y nos conectamos con el cuerpo, siempre es de corazón. Bueno, lo que sí siento es que hay que incluir la computadora, no sé cómo, pero todo lo que hoy pasó es parte de lo que vivimos. Yo les comento digamos, un chiste, entre comillas, pero me pasó hoy a la mediodía. Llamo a la peluquera de acá a la vuelta a ver si tenía un turno para hacerme las manos. Y le digo, ¡ah! Pero no sabés quién habla, y no sé si vas a adivinar, pero hace mucho que no voy. Sí, Lili, te tengo en la foto. Yo no puedo creer, vivo todavía
bueno, no tanto como el celoso y el winco, pero vivo en muchos años atrás. Hay que incluir algo de la computación, porque yo me siento tan vieja con esto, terrible. Bueno, estas son las cosas que A ver, el compartir, el contacto, la conexión, eso es a lo que estamos apostando. Ok. Les agradezco un montonazo. Gracias, Lili. Bien. Mario, no te veo. Mario. Y ahí voy, ahí estoy. Cuando empezó la pandemia, me di cuenta que iba a durar un tiempo X, lo relacioné con el tiempo que pasé en la cárcel. Y en una dictadura militar, y pensé, bueno, lo viví en carne propia y lo decían algunos compañeros, como la cárcel también como un lugar de lucha. Y yo pensé este tiempo de la pandemia también como un lugar de lucha. Y claro, hay muchas cosas que se cayeron. Me parece que algo que decían, hay como un cuerpo recluido, eclipsado, pero también en relación a lo que decía Elina y lo que decía Susi decía, yo mientras doy la clase veo la calle. O sea, es la incorporación de la calle. Y Elina decía, bueno, como que se ve el ambiente donde está la persona en el Zoom. Y es como entrar a las casas. Yo pensé la experiencia de Rodríguez cuando iba a las casas de los pacientes y todo lo que veía, como que se amplía, se amplía el mundo. Una situación paradojal. Estamos muy encerrados en la pandemia y al mismo tiempo se amplía. Yo pensaba, bueno, si salimos de la pandemia, no perder la calle y no perder las intimidades del entrar en las casas de los otros con los que estamos trabajando. Hay una escenografía ampliada. Y bueno, ¿cómo recuperar? Sería cómo conectarse con lo creativo aún en las situaciones tan difíciles como la que estamos viviendo. Muy agradecido esta convocatoria del Motrix, que es como un volver a vivir. Gracias. Bueno, Ceci, Dora, ¿quieren ir en...? Yo quería decirle algo a Alejo, ¿puede ser? Sí, cortito, porque si no muy estamos corto. A mí dale. Lo que vos planteaste, Alejo, me planteó el tema del miedo que hay y el desborde. ¿Cómo manejar esos temas? Sobre todo con chicos, ¿no? Porque vos hablaste de eso, a la presencialidad, el miedo y el desborde. Te comento eso porque es un interrogante que tengo, ¿no? Y después hay un libro de Nancy que salió hace poco, que se llama Un virus demasiado humano, no sé si lo pudieron ver, de Jacqueline Antes de Nancy. morir. Antes de morir. Antes de morir. Sí, que justamente hace referencia a los chicos y dice, lo interesante es volver a ser niños, entre comillas, ¿no? Porque no saben modular su aliento sobre la palabra, pero no piden más que aprender, se refiere a los chicos, y aprenden y aprenden y hablan. Seamos niños, recreemos el lenguaje, tengamos más valentía. Yo creo que ser valientes es importante, no sé si nos va a salir. Seamos valientes para enfrentar esto. El libro se llama Un virus demasiado humano, a partir de una frase de Nietzsche, donde él dice que el virus ya dejó de ser un acoso divino, sino que es algo realmente humano. Vivi, decí lo que ibas a decir porque me interesa. Bueno, primero agradecimiento total a este encuentro con tanta gente querida, pero también quiero ser breve de dos trabajos con los que me ocupo desde hace miles de años, entre ellos el trabajo con embarazadas. Y lo interesante en este caso es cómo poder acompañar a las mujeres en este crecimiento mes a mes, ¿no? Y ver que entre ellas se puedan seguir viendo, y no solamente los rostros, sino esos cuerpos que van mutando, que van cambiando, que van creciendo y transformándose, ¿no? Y la potencia que eso tiene. Quería compartir esto porque están hablando de los niños, y yo digo de estos niños que están naciendo, que son nativos de
del barbijo, ¿no? Y nacen con las madres muchas veces con los barbijos puestos. Todo un tema para trabajar. ¿Qué es lo que ven? ¿Cuál es el primer rostro que esos chicos ven al nacer? Y luego, bueno, también, pero es un poco, no quiero extenderme, el trabajo que hago en sexología, que también fue revisarlo y transformarlo, porque se trabaja con pantalla, compartiendo en aspectos vinculados con el cuerpo directamente en sexología, en la mirada con la vulva, en trabajos como vaginismo, donde yo creí que eso no iba a poder resultar, y resultó las terapias del vaginismo con pantalla en la vulva, que es otro rostro, ¿no? La vulva como un rostro que en general no mostramos o no lo vemos y que se pudo mostrar en pantalla. Pero bueno, gracias Vivi, disculpa, hay que atender por ahí muchas cosas y se me pasó, mil disculpas. Bien, bueno, después de todas estas palabras, de todos estos reencuentros, de todas estas sensaciones, los vamos a invitar a resonar. Les vamos a pedir, si se escucha bien, que traten de registrar alguna palabra de todas las dichas que les haya generado una afectación singular. Les vamos a pedir que cierren los ojos. Les vamos a pedir que, por favor, traten de registrar esa palabra en alguna parte del cuerpo. ¿En qué lugar esa parte, esa palabra, perdón, en qué lugar del cuerpo se hace presente? Si es en el cuello, si es en un hombro, si es en la muñeca, en la pelvis, en la rodilla. Y voy a darle espesura, voy a tratar de expandir el movimiento a partir de esa afectación que me produce la palabra, elegida a partir de lo que escuché hoy. La voy a ir dejando crecer. Voy a dejar que se conecte con otras articulaciones vecinas. No sé, pero voy a bajar. Y voy a dejar que este movimiento vaya expandiendo y vaya ocupando un lugar en el espacio, registrando qué me va pasando en las diferentes articulaciones. Y voy escuchando qué me está diciendo el cuerpo. Lo dejo crecer, dejo que me hable el cuerpo, el movimiento.
puedo expandir aún más, me puede llevar a vibratorias, me puede llevar a jugar con diferentes calidades de movimiento. Y voy sintiendo que hay una presencia de mi cuerpo ahora, habitado por estas resonancias. Busco que me da comodidad, que me da una sensación de encuentro con las articulaciones, con la alegría de tener mi cuerpo vivo, aquí y ahora. Y vamos a escucharla a Ahora, María Laura. desde ese lugar, les proponemos un viaje. Haremos de cuenta que tenemos un dron y con él visualizamos nuestro cuerpo en el comienzo de siglo. Recordamos cómo nos veíamos en ese inicio, cuáles eran nuestros deseos, intenciones, si prevalecía la curiosidad, esperanza, o si cobraban más presencia los miedos, la desazón. ¿Cómo eran nuestros cuerpos en el 2000? ¿Y cómo realizamos ese trayecto del 2000 al 2010? Esa década marcada por cada país, continente, cómo nos afectó situaciones sociales o personales que nos pudieron haber movido mucho, momentos de felicidad íntima. Y elegimos explorar algunos de esos sentires más intensos que nos habitaron y vamos construyendo una forma con el cuerpo que represente esa vivencia, esos sentires intensos. ¿Qué forma le damos? Ese tránsito 2000-2010, ¿qué forma le dio a nuestro cuerpo, tal vez? ¿El movimiento de esa década en este momento? ¿O podemos transmitir esa década en alguna escultura, en alguna forma que quedó fijada tal vez? Una quietud. Sentimos el tránsito, transitamos e intentamos llevar ese cuerpo a la quietud de la forma que tomó ese sentir intenso.
vamos a tomar el otro periodo, 2010-2020, para reflejarnos en los cambios internos y externos que marcaron este mundo planetario, continental, país, cuerpo, íntimo, familiar, y sentir cuáles fueron los aconteceres que más nos atravesaron, personales, sociales, y cómo los tramitamos, qué cuestiones de nuestros cuerpos se vieron afectadas, cómo devinieron del 2010 al 2020 nuestros cuerpos, para también plasmarlas en una escultura viviente. ¿Qué recordamos? ¿Qué sensación se aparece más profunda de esa década? Sentir intenso. ¿Cuál nos tocó bien adentro? ¿Cuál nos abrió o nos cerró? ¿Cuál nos golpeó, nos floreció? Lo tomamos, lo incorporamos, lo movemos y lo aquietamos, lo aquietamos, lo aquietamos para hacerlo escultura, para sentir que sí, que fue, que es parte de, que seguirá siendo, que se seguirá moviendo. Pudimos ver, que no pudimos ver. Ante que cerramos los ojos, ante que abrimos los brazos. Llanto, y ante qué vibramos de alegría. Vamos aquietando y aquietando y aquietando. Bien, y nos damos un tiempo para registrar este cúmulo de experiencias vividas en estos
primeras décadas del siglo XXI en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en las cicatrices que nos dejaron, en los universos que nos abrieron estas experiencias. Y llegamos al aquí y ahora, a nuestro cuerpo aquí y ahora. 25 de septiembre del 2021, con ese cúmulo de vivencias, de marcas, de huellas, de aprendizajes, de ausencias, de presencias. Y les vamos a pedir ahora que volvamos al conversatorio, que resonemos con alguna de las ideas que escuchamos, que vertimos, que vertieron nuestras colegas, compañeras, compañeros, maestras, maestros, y que tomemos una que nos haya resonado, que nos haya afectado particularmente, para dejarnos atravesar por ella y que nos sirva de inspiración para sentipensar un sueño de aquí en más, un deseo que me habite y que nos afirme en este aquí y ahora, en este cuerpo presente, en estos cuerpos presentes, en este cuerpo virtual que hoy armamos. ¿Qué proyecto imagino de aquí en más para mí, para mi devenir, para mi encuentro, mi devenir con otros, otras, otres de aquí? Que resuene en mí, que nazca en mí. Le doy espesura y lo dejo crecer, expandir. ¿A dónde me lleva?
Me quedo un minutito resonando. Y ahora voy a tratar de ver si podemos ponerle cada uno, desde esa afección, desde esa intensidad, un nombre a ese sueño, a ese deseo, a ese proyecto. Si es que lo hubo, y las que tengan ganas, los que quieran, los que tengan deseo, pueden escribir en el chat el nombre que les sugiere, y vamos a intentar compartirlo. Nosotras vamos a leer los nombres de los proyectos, sueños y deseos o deseos que hayan aparecido hoy en ustedes. Para terminar este momento. Alegría. Abriendo puertas. Empatía. Mirada. Pulsando. Salud. Valentía. Contacto con amor y sensibilidad. Aliento en movimiento. Potencia creativa. Comunidad. Amor. Resignificación del camino. Expansión. Alegría nuevamente. Jubileo en acción. Presencia. Conciencia. Bien. Bien, sí. Muchas gracias. Y pensando en los proyectos, en los sueños y en los deseos, esto se dio a raíz de un proyecto colectivo. Resiliencia. Resiliencia. De un proyecto colectivo que se gestó hace unas cuantas décadas y que es el Motrix. Así que vamos a ir a ese proyecto institucional que fue el Motrix. Lili, cuando quieras. Gracias. Gracias, Ceci. Gracias, Dora. Lindo, lindo, lindo lo que nos propusieron. Resonar. Gracias. Muy lindo. Sí, claro que siempre hemos dicho y seguimos diciendo que el Motrix no es posible sin la presencia de los cuerpos que lo habitan. Y hoy lo volvemos a decir. Sin nosotros, hoy aquí, aún en esta forma de estar en estos cuadraditos, somos quienes hacemos posible que esto siga siendo, ¿no? En relación a esto, quisiera contarles dos cosas. Una es que yo les contaba al principio que el Motrix estaba organizado en áreas, áreas de comunidad, áreas de educación, áreas de trabajo, de talleres de profesionales para profesionales, distintas áreas. Y que entonces, a partir de la experiencia de este conversatorio, la idea es como dejar inaugurado un área de conversatorios. En ese sentido, yo quisiera especialmente agradecer a Cecilia, copensadora, coequiper en el diseño de este primer conversatorio. Su presencia amorosa y su escucha permanente fueron muy importantes para que esto hoy se produzca y quiero agradecer. Y además quiero contarles que invité a Maca Beltrán, algunas la conocen, para que en principio comencemos a armar un equipo de trabajo para armar nuevos conversatorios y de esta manera que quede abierto este espacio de conversatorios que esperemos pronto puedan ser presenciales. Ayer fue el festejo del cumpleaños de uno de mis nietos, que es su mamá, mi hija, que por ahí anda, Natalia, le organizó en una plaza y quien animaba dijo algo muy lindo, dijo, hay un cumpleaños, 2, 3 en una plaza
es importante poder recuperar los espacios públicos. Y algo de esto me parece que también se juega, que nosotros también podemos recuperar no solamente el espacio del Zoom, el espacio virtual, que seguramente ha tomado otra significación distinta en la pandemia, sino que también podemos soñar con un próximo conversatorio en un espacio público, ¿no? Bueno, así que contarles que de alguna manera la idea es inaugurar este espacio dentro del Motrix, siempre como una actividad al interior del Motrix, que es un placer que Maca, no sé, Maca, si querés decir algo, podamos compartir y si algunos otros colegas quieren ayudarnos en la tarea de organizarlos, estamos en contacto. Pero bueno, esto un poco a partir de lo que decían Cecilia y Dora, este es mi sueño, ¿no? Volver a rearmar la posibilidad de la secuencia de conversatorios que nos permitan esta dinámica, ¿no? Poner a trabajar una idea y después poner a trabajar las resonancias en el cuerpo de esta idea, ¿no? Un poco retomando las cosas que se plantearon al principio en relación al binarismo, a la hegemonía y demás, empezar a producir espacios que de acto en acto intenten modos de producción no binarios, ¿no? Maca. Sí, yo en principio cuando vos me lo propusiste, Lili, dije, ¿qué voy a poder ofrecer? Más vale que yo vengo a aprender. Así que estoy muy agradecida porque, bueno, me están abriendo una puerta a un lugar conocido, histórico. Yo soy nueva en esto, soy nueva en el trabajo corporal, vengo haciendo algún entrenamiento, entonces mi sensación es que voy a aprender bastante más de lo que pueda aportar y me apoyo en la confianza de Liliana, más que en la propia, para saber cuánto voy a poder aportar. Así que sumamente agradecida por estar y bueno, nada, iré aprendiendo con ustedes. Gracias a todas y a todes. Bueno, la idea es que, antes que nada, quiero decir que Miguel Doña ya hace un rato me mandó un mensaje que se quedó sin internet, que es un problema de su zona, que se fue a un bar para ver si podía conectarse y no pudo. Así que pide disculpas, manda un abrazo y lamenta. Bueno, estos son los avatares de las comunicaciones. Yo quisiera ahora pasarle la palabra a Gaby. Gaby. Sí, acá estoy, ya estoy con cámara también. Ya estoy con cámara. Muy bien, Gaby, bravo. Muy bien, Gaby. Bueno, hice otras cosas mientras, disculpen, pero los escuché todo el tiempo. Bueno, primero, antes que nada, un beso enorme a Lili Henijovic, que es cierto, mi primera maestra de expresión corporal, años de aquello. Bueno, a mí lo que me gustaba compartir era contarles, cuando nosotros nos empezamos a juntar, siempre estaba la idea de, bueno, hay que hacer un encuentro, hay que hacer un Zoom, y no era fácil, porque no es fácil. Finalmente la sensación fue, bueno, sí o sí tiene que ser en septiembre, porque septiembre siempre fue el momento de los encuentros. Y entonces dijimos, bueno, empecemos como entonces, que era pensar primero el nombre de ese encuentro, que era lo que después nos motivaba a qué mesas, qué pipipi, y armarlo. Y jugando, dijimos, bueno, volver al futuro. Sabíamos que no iba a ser ese el título, pero digamos. Así que bueno, sí, la intención es, obvio, no volver al pasado, pero sí pensar un futuro donde podamos seguir convocándonos a estos encuentros, y siempre sostenido desde las creencias, que es lo que siempre es nuestras creencias, digamos. Era poder sostener, pero desde la presencia. Así que bienvenidos todos los que se puedan sumar. Yo personalmente y todos nosotros los invitamos a poder compartir en el muro también experiencias, sensaciones, historias que tengan que ver con la actualidad. Hubo un momento en que abrimos el muro de lo de pandemia pensando que eso iba a facilitarlo, pero no lo facilitó. Creo que el encuentro de hoy sí. Así que un beso grande a todos. Alu, ¿dónde estás? Ali. Ahí estás, ahí te veo. Estás muteada, Alicia, tenés que abrirte el micrófono. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Hola a todos, a todas. Les queremos agradecer la presencia, su presencia.
y además también la de las integrantes del conversatorio y las coordinadoras del taller de trabajo corporal. Realmente estamos muy agradecidas. Y también a Natalia Iter y Andrés Carpintero por sus apoyos técnicos. A todas ellas y ellos los queremos Los que ayudaron agradecer. a remarla con Lili. Esperamos que hayan disfrutado de este reencuentro virtual del Motrix y que las ideas y conceptualizaciones que se han desarrollado permitan abrir nuevos espacios en nuestra práctica. Así que los esperamos y seguimos con todas, con todos ustedes. Bueno, y como siempre hemos dicho, que el Gracias. Motrix está habitado, no sería sin la presencia de los cuerpos que lo habitan. Acá decimos que no sería sin la palabra, así que abramos micrófonos para escucharnos entre todos, para que todos podamos compartir en este cierre. Alito más. Grossman iba a entrar más tarde al Zoom, no lo logró y ya avisó que no llegaba, pero mandaba muchos cariños a todos y Mer por esta experiencia. Bien. Gracias. Bueno, gente, lo que tengan ganas para ir cerrando, los que tienen ganas. Una palabra. Sí, Nati. Sí, en realidad la verdad que yo no soy profesional de la salud, soy más paciente que profesional de la salud. Pero la verdad que nada, obviamente muchos de los que están ahí creo que me conocen desde que era muy pequeña y me reemociona verlos, seguir que están presentes, mirando para adelante, no bajando los brazos. Pero si bien no soy profesional, soy bastante observadora, trabajo mucho en políticas públicas y con toda esta marea feminista y demás, no puedo dejar de observar que el 98% de las personas que están ahora acá hablando de los cuerpos somos mujeres, ¿no? Es cierto. Me llamó la atención y no sé, quería compartirlo porque digo, ¿por qué? Realmente no lo sé, porque no soy profesional de la salud, pero me llamó la atención, quería eso y bueno, agradecerles el momento y la participación. Les mando un beso enorme a todos y todas. Un beso, Nati. Sí, Nati, un beso grande. Bueno, yo quiero decir que les agradezco que estén, que me parece que no es muy fácil embarcarse en todo este proyecto en estos momentos que ya sabemos cómo son. Así que bueno, esperemos que prospere. Yo sé que es difícil, yo no estoy poniendo mucho de mi parte, yo lo sé, pero bueno, son momentos de cada uno y tal vez no sea tan mi momento por ahora, pero quiero decirles que, y se los agradecí en los mails, el hecho de que se hayan reunido esta comisión y bueno, y que traten y mover esto, que bueno, me pareció muy interesante que se haga, ¿no? Así que quiero decirles esto, ya que yo estoy desde los comienzos del Motrix, allá a lo lejos. Hola Ceci, hola Lili, hola los que conozco. Yo también quiero agradecer y saludar. No creo que nadie me conoce, pero yo conozco a varios. Algunos me conocen, soy la hija de Irupé, Aline, la hija de Irupé Pau, que estuvo, creo que de alguna manera, no sé cómo, pero involucrada con ustedes en algún momento. Pero bueno, viajamos a Cuba juntas. Algún viajecito, algo, ¿no? Así que indirectamente los conozco a muchos y estoy muy agradecida de estar acá. Yo sigo el trabajo de mamá desde hace mucho tiempo, pero bueno, me gusta compartir con colegas. En realidad no estoy acostumbrada a hacerlo, me parece que va a ser muy nutritivo y me gustaría seguir haciéndolo. Así que nada, espero que haya proyectos, encuentros y
y nada, estoy entusiasmada y A gracias. vos también te conocemos desde chiquita. De chiquita. Muy chiquita, cuando venías con el uniforme, ahí en Belgrano, en el estudio de tu mamá. Tomaron clase con Irupé seguro, porque yo 2 veces por semana estaba ahí en el estudio seguro. Muy chiquitita, desde muy chiquitita la conozco. Sí. La conozco. Soy poco sociable, pero muy laburadora, digamos. No, pero además vale la pena decir que yo creo que Irupé ha dejado marca en muchos de nosotros, muy muchos. importante, sí. Marcas de esas importante. que hacen marca en el cuerpo y en la vida, ¿no? Así que placer que esté su hija ahora siguiendo su camino y con nosotras. Gracias, un abrazo para todos. Muchas En el próximo gracias. momento espero que nuestros conocimientos técnicos mejoren, los míos por lo menos. Muy bien. Chau, ¿Alguien chau. más quiere? Si no, nos vamos. Bueno, Muy lindo. Muchas gracias. Chau, muy chau. lindo. Gracias. Chao, chao.